xerrada d'avui al Fòrum de Debats de Vic, que és una jornada més dels seus més de 34 anys d'història del Fòrum, exercint la llibertat d'expressió i de pensament. Proposem un tema que susciti una reflexió crítica als assistents perquè tal que cadascú es pugui formar-se una opinió sobre la qüestió, així contribuir a formar una societat més informada i amb més coneixement d'aquests temps tan convulsos. La xerrada d'avui, titulada Narcocràcia, l'Estat i el negoci de les drogues, tenim un tema important, polèmic, devastador per multitud de famílies del nostre poble. Les drogues és un tema fosc, tabú per alguns, motiu d'orgull per alguns pobrepenats, dels quals és transcendental posar-hi solució si aspirem a una societat millor. Tenim amb tots nosaltres Antoni Hidalgo, escritor, docent de professió, fundador de l'editorial Bagauda, també director d'una revista com Virtut i Revolució, de la qual reconec que sóc fidel seguidor i us recomano molt llegir cada edició mensual gratuïta. També actiu a les xarxes com YouTube. Li agraïm molt a l'Antoni haver acceptat la invitació del fòrum i de ser avui amb tots nosaltres. Vull informar que al finalitzar la conferència, com sempre, s'obrirà un col·loqui per tal que tothom pugui proposar, preguntar o opinar sobre el tema exposat. També vull informar que a l'entrada hi ha a la venda el llibre de l'Antonio i que si a algú li interessa estarà allà. Ara sí, us deixo amb l'Antonio Hidalgo. Moltes gràcies. Endavant. Moltes gràcies, Oriol, per la presentació i també per fer d'enllaç perquè jo pugui estar aquí amb tots vosaltres. Moltes gràcies també al Fòrum de Debats i a la ciutat de Vic per acollir-me en aquest espai tan magnífic. I he de dir que la meva llengua materna és el castellà, per tant faré la xerrada en castellà si us va bé. Y yo estaré más suelto, ¿no? Haciéndolo en castellano, así que, pues vamos a ver. ¿De dónde sale la idea de narcocracia? Pues como ha dicho Oriol, yo escribo mensualmente en la revista Virtut y Revolución y tuve la idea de hacer un artículo de relacionar Estado y tráfico de drogas. Entonces, hablando con varios compañeros de la revista, tomamos la decisión de que podríamos hacer un libro de varios autores tratando este tema desde una perspectiva integral. Entonces, aprovecharemos para reeditar un librito de Félix Rodrigo Mora, el filósofo e historiador, un libro que tuvo bastante impacto en su día, llamado Borracheras no, pasado y presente y futuro del rechazo a la alcoholización, porque lo sacó en una época en la que la ideología hedonista estaba muy presente y donde parecía que emborracharse y drogarse, más que una opción propia de la libertad individual, era directamente una obligación, sobre todo para la juventud, ¿no? Hubo gente que le insultó y le agredió en actos públicos simplemente por presentar este libro en el cual no se manifestaba a favor de ser abstemio totalmente, sino simplemente de los excesos, ¿no? Entonces, a raíz de eso, vamos a reeditar en Editorial Bagauda el librito Borracheras no, junto con textos de José Francisco Escribano Maenza, Jesús Trejo y yo, ¿vale? Entonces, la parte que aparecerá en el libro es la que yo os voy a resumir y os voy a explicar en esta conferencia, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos allá. Que nadie se piense que yo soy un españolista. Sencillamente, yo considero que España, como la mayoría de estados, o como muchísimos estados, es un narcoestado, donde la droga juega un papel fundamental. No se trata de que haya elementos corruptos dentro de las altas jerarquías del Estado español o de otros estados. Es que el Estado en sí mismo es una estructura que practica la economía criminal y donde las drogas juegan un papel importantísimo. Y de aquí la foto que podéis ver en estos momentos, ¿no?
Voy a empezar con una serie de datos. Cada año mueren en España más de 1000 personas a causa de las drogas. Si lo comparamos con las muertes por violencia machista, el año pasado fueron 53. Por drogas, más de 1000. En concreto, en 2021 hubo 1046 muertos por drogas en el Estado español. Eso sin contar accidentes de tráfico relacionados por gente que va drogada, accidentes laborales causados por personas que van drogadas, ajustes de cuentas, suicidios en la cárcel, muertes por enfermedades relacionadas con la droga. Curioso porque 10 años antes, en 2011, hubo 453 muertos. Es decir, que lejos de ser un problema de los 80 y de los 90, como nos pretenden colar en las series de televisión y en las películas, la droga cada vez está más presente en nuestra sociedad y provoca más muertos. Por ejemplo, solo en el País Vasco y Navarra hubo 100.000 muertos por heroína. 100.000. En el Estado español es muy difícil hacer el cálculo, pero posiblemente murieron entre 300 y 500.000 jóvenes por culpa de la heroína y otras drogas. Eso quiere decir que hubo más muertos por drogas que en la guerra civil, que los muertos por combate en la guerra civil. Y a casi nadie parece que le preocupe este aspecto. El antropólogo Juan Gamella calificó la droga como un holocausto gradual y silencioso. Entonces, claro, sí que se habla del problema de la droga, pero como vivimos en una sociedad cartesiana, donde tratamos los temas de manera miope, donde nos fijamos siempre en un tema concreto y nos olvidamos de la perspectiva general, pues al final lo que ocurre es que siempre buscamos soluciones parciales a todos los problemas, como por ejemplo el problema de la droga, ¿no? Y entonces se trata desde un aspecto sanitario, desde un aspecto psicológico, desde un aspecto del derecho penal, desde un aspecto de la integración social. Así no vamos a solucionar nada, porque el problema de la droga es un problema integral y por lo tanto requiere de afrontarlo de una manera totalmente integral. Entonces, para no ser tan inocentes sobre el tema de la droga, vamos a hacernos las preguntas que se hacían los jueces de la antigua Roma. Cuando hay un problema de difícil solución, un enigma, ellos decían, cui prodest, ¿a quién le beneficia esto, no? ¿Por qué tanta droga? Entonces vamos a tener la tendencia inocente de pensar que la droga es una cuestión de dinero. Y hoy os voy a explicar que eso no es así ni mucho menos, que va mucho más allá del asunto económico. La droga es una cuestión de poder. Y el poder, que no se nos olvide, está concentrado en las instituciones del Estado. Por lo tanto, la droga es un asunto de Estado. Pero claro, hay un choque entre percepción y realidad. La percepción, si leemos las noticias, es que el Estado es el héroe que nos defiende de los malos en la llamada guerra contra la droga. El Estado, con sus policías, con sus jueces, con sus legisladores, con sus médicos, con sus programas de concienciación, lucha contra la droga. Por lo tanto, el Estado es el bueno. ¿Y quién es el malo? A ver, va. ¿Quién es el malo? Nosotros, claro, porque el pueblo, ¿qué papel juega en esto de la droga? La víctima. En el mejor de los casos es la víctima. Por lo tanto, si es víctima es irresponsable. Es un menor de edad tratado de manera paternalista por las instituciones. Incluso es un pobre enfermo que no se puede controlar los impulsos, es un yonki. Y papá Estado está para ayudarle. O bien, en el peor de los casos, el pueblo es el culpable. Son los narcos que envenenan a sus vecinos, oportunistas, malhechores, enemigos del Estado. Yo recuerdo una canción de La Polla Records, no sé si escuchabais vosotros en los 80, los 90, todavía ahora, al grupo punk La Polla Records, ¿no? No somos nada, se llama la canción. Decía, en este mundo todo está bajo control. Y es que ciertamente en este mundo todo está bajo control, ¿no?
Tú pasas con el coche por Barcelona y ya te cazan la zona de bajas emisiones, ¿eh? Si vas con el coche viejo te multan. Geolocalización del móvil, te consultan las consultas que haces en Internet. Hay cámaras de videovigilancia por todo el mundo. Todo está bajo control menos el narcotráfico. ¡Qué casualidad! Todos sabemos dónde comprar droga, pero la policía no sabe quién la vende. ¿No? Entonces a mí eso me da que pensar. Entonces una de dos. Podemos pensar dos cosas del Estado. O bien el Estado es un incompetente, el Estado es inútil para afrontar la guerra contra la droga, y si somos muy inocentes podemos pensar que el Estado es muy incompetente. Es incompetente solo para eso, no para fiscalizarnos a nosotros. O bien podemos pensar, que es lo que yo pienso, que el Estado es responsable. Y ahora, si no os importa, os voy a contar un minuto de mi vida. Yo viví durante 6 años en el barrio barcelonés de la Trinitat Vella. No sé si lo conocéis. Es el barrio más pobre de Barcelona. Yo viví en uno de los edificios que salen en la fotografía. Que allí, bueno, vivía mi abuela, vivieron mis padres, allí todavía vive mi hermana. Vale, pues ocuparon una familia gitana con una matriarca, uno de los pisos. Nosotros le llamábamos la Sumo a la matriarca porque era una señora con una obesidad bastante importante y entonces se dedicaban al narcotráfico. En concreto vendían cocaína pero también heroína. Entonces cuando venían los yonkis pues picaban y bajaba la niña, como era menor de edad y era ¿cómo se dice esto? Que no la podían imputar, ¿vale? Sí, bueno, pues utilizaban a la niña de recadera, ¿no? Entonces pedían una de blanca, una de marrón, una de rebujito, que era mezcla de cocaína y heroína, ¿no? Entonces, el barrio se degradó totalmente a raíz de esto, ¿no? Porque la mayoría de los yonkis de la heroína de Barcelona visitaban mi calle para ir a por droga. Entonces, cuando los vecinos llamaban a la policía, yo llamé un par de veces, os podéis imaginar que la policía no vino. Porque cuando llamas a la policía no viene, no sé si lo sabéis. Y al final, en el barrio había tanta mala leche que se convocó una manifestación semanal de protesta. Había que ser valiente para participar en esas manifestaciones semanales. Ni políticos ni policías hicieron el menor caso de lo que estaba ocurriendo en la Trinidad. Hasta que, curiosamente, apareció en un programa de televisión llamado Diario D de Mercedes Milá. ¿Y sabéis qué ocurrió como por arte de magia? Que detuvieron a la Sumo y la metieron en la cárcel. Pero cuando ya se pasó la novedad, 2 meses después, o no me acuerdo cuánto exactamente, ¿sabéis qué hicieron con la Sumo? Pues la sacaron a la calle y otra vez la pusieron a vender droga, pero en el barrio de la Trinidad Nueva, para que no cantara demasiado. Todos los vecinos sabíamos quién, dónde, cómo y qué se vendía. Menos los Mossos y la Guardia Urbana. Los políticos lo sabían, los farmacéuticos lo sabían porque repartían jeringuillas gratis. Los barrenderos lo sabían porque los barrenderos tenían que recogerlas, las jeringuillas que iban tirando por ahí. ¿Por qué no se hizo nada? ¿No? Menuda hipocresía. Y bueno, pues esta foto es bastante paradigmática porque la he titulado Camellos y policías, 2 caras de una misma moneda. A mí se me ocurrió una expresión y es funcionarios de la droga. Tanto los unos como los otros son los funcionarios de la droga, porque trabajan para ese negocio criminal del Estado que es la droga. Entonces ahora pensaréis que se me está yendo mucho la olla, ¿no? ¿Qué está diciendo este? Que el Estado es responsable del tráfico de drogas. ¿En qué me baso? En primer lugar me baso en el saber experiencial, que últimamente lo tenemos un poquito olvidado. Vivimos en el mundo de los expertos, ¿no? Los expertos son los únicos que pueden hablar de las cosas. Y parece que la gente del pueblo, la gente del barrio, los que vemos el problema, no podemos hablar de esto, ¿no?
Y yo me baso en el saber experiencial y en el sentido común, que cada vez hay menos de ello. ¿En qué me baso también? Pues me baso en los estudios que han realizado otros autores. El más importante de ellos, os recomiendo encarecidamente el libro A los pies del caballo, Narcotráfico, heroína y contrainsurgencia en Euskal Herria, de Justo Arriola. Es magnífico este libro. Cualquier persona que se haya leído este libro y todavía se piense que el Estado no tiene nada que ver con el narcotráfico, está realmente muy equivocado. Es un libro de 2016. Otra obra que recomiendo, es muy antigua ya, se llama La droga, potencia mundial, el negocio del vicio, de un austríaco que vivía en Alemania llamado Hans Georg Berg. Otra obra, está en inglés esta, de Henry Kruger y Jerry Meldon, The Great Heroin Coup, Drugs, Intelligence and International Fascism, o como se pronuncia en inglés. Y la última, ya que me estoy haciendo un poco pesado recomendando obras, es American War Machine, Deep Politics, de CIA Global Drug Connection and the Road to Afghanistan, de Peter Dale Scott. En estos libros queda bastante claro que son los estados los que manejan el narcotráfico a nivel estatal e internacional. Entonces, quiero también, porque a veces una imagen vale más que 1000 palabras, 3 fotos, 3 imágenes que dejan bastante claro que Estado y droga van de la mano. Primera imagen. ¿Esto qué es? Pues Felipe González ganó por primera vez las elecciones en 1982, Partido Socialista, ¿y a quién invitó a la fiesta por haber ganado las elecciones? Pues invitó a Pablo Emilio Escobar Gaviria, el famoso narcotraficante colombiano. ¿Conocíais esta foto? Pues ya la conocéis. Es que tenían un amigo en común, que era el empresario Enrique Sarasola Lerchundi, que era un empresario hostelero tapadera. ¿Entendéis, no? Segunda foto, esta sí es muy conocida porque El País, el periódico de la izquierda, la ha difundido hasta la saciedad para que la gente no vote al partido B, ¿no? Que es Alberto Núñez Feijóo, candidato a la presidencia del gobierno por el PP, con el narco gallego Marcial Dorado. Bueno, a lo mejor simplemente estaban pasando unas horas de asueto en un yate. Y la tercera fotografía, que estoy convencido que ninguno de vosotros se acuerda o la conoce, es una historia muy bonita. Os voy a explicar un cuento muy bonito. Resulta que una avioneta cargada con 273 kilos de hachís, que no es poca cosa, 273 kilos de hachís, se estrelló. Y se estrelló cuando intentaba aterrizar en el aeródromo privado de Emilio Botín. ¿Os acordáis quién era Emilio Botín? El del Banco Santander. Pues se estrelló en la finca vecina de la de Emilio Botín, en un pueblo de Ciudad Real llamado Luciana. Ahora empezamos a atar cabos, ¿no? Supongo. Vamos a ver, ¿cómo funciona el tráfico de drogas? Los estados se pueden relacionar entre ellos de dos maneras. O bien haciendo la guerra, o bien manteniendo relaciones diplomáticas y comerciales. ¿Qué es el narcotráfico? Pues es una relación comercial entre narcoestados productores y narcoestados consumidores. El narcotráfico opera conforme a una estructura basada en una jerarquía de tipo militar, porque es el ejército el que gestiona el narcotráfico. No sé si lo sabéis, pero los ejércitos trabajan a 3 niveles, igual que las grandes empresas. Uno es la estrategia, otro es la táctica y el otro es la operativa. Entonces voy a hablar de cómo funciona realmente el negocio de la droga desde esta estructura de base militar. La estrategia. Vamos a empezar hablando de estrategia. Es el ejército
muchas veces Estados Unidos de América, muchas veces estados de la OTAN, aliados de Estados Unidos, quienes intervienen en un territorio del mundo, o bien lo conquistan, o bien lo desestabilizan militarmente, y a raíz de esta intervención militar empiezan a producir droga. ¿Vale? Lo que se ve en la imagen son soldados en un campo de amapolas, en un campo de adormidera, que es la planta de la que se extraen los opiáceos como la heroína. Nunca es el objetivo, es decir, la guerra en Afganistán no se hizo para producir heroína, pero ya que se hace una guerra en Afganistán, vamos a poner a producir heroína. ¿Me entendéis, no? Siempre es un objetivo secundario. Ejemplo, Afganistán. ¿Sabéis cuándo llegó la heroína a España? En 1979. ¿Sabéis cuándo comenzó la guerra en Afganistán? En 1979. El ejército soviético invade Afganistán, Estados Unidos no quiere esta intervención soviética, entonces se dedican a intervenir financiando a grupos que son los muyahidines, y para poder autofinanciarse, los muyahidines se dedican a producir heroína que luego se va a vender ¿dónde? En las calles de Estados Unidos y de los países aliados de la OTAN. Otro ejemplo es Kosovo. Habría que preguntarle a Javier Solana y a su hermanito Luis Solana, que tanto nos podrían contar de tantas cosas, como por ejemplo del tema del libro que escribí, por qué Kosovo se puso también se convirtió en un narcoestado a raíz del bombardeo de la OTAN. Y tenemos muchos más ejemplos, ¿no? Como por ejemplo las intervenciones militares en Colombia. No sé si lo sabéis, pero ¿sabéis cómo llega la droga a los países de consumo? Pues una revista norteamericana, Ramparts, publicó en 1972 lo siguiente. Resulta que en los soldados muertos de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, habían aviones cada día llenos de féretros con cadáveres que volvían a la madre patria. Y además de contener un cadáver, dentro de cada ataúd había, ¿qué os podéis imaginar que había? 25 kilos de cocaína pura por ataúd. Esto lo publicó la revista, aportando las pruebas, Ramparts, en 1972. Otro ejemplo. ¿Habéis visto alguna vez algún coche por la autopista que sea un vehículo del cuerpo diplomático? ¿Sabéis que la policía no puede parar a un coche o a un vehículo de un cuerpo diplomático? ¿Qué hay en el maletero de esos vehículos? Podemos pensar mal y acertaremos. Podemos pensar que hay niños, que hay drogas y que hay todo tipo de cosas. Entonces, una noticia curiosa, hay muchas más, pero no me puedo estar aquí todo el día, así que voy a seleccionar. En 2014 detuvieron un coche en Francia. La gendarmería francesa no estaba avisada de que estaban deteniendo un vehículo del cuerpo diplomático del Vaticano, porque el Vaticano es un Estado, que no se nos olvide. ¿Qué contenía el maletero del vehículo? 4 kilos de cocaína procedentes de España, qué casualidad, de España, conducidos por 2 italianos. ¿Y quién era el propietario del vehículo que fue intervenido? El cardenal Jorge María Mejía, bibliotecario de los archivos secretos del Vaticano. Una historia de lo más enternecedora. Otras veces no hace falta intervenir militarmente un territorio para ponerlo a producir droga, sino que el propio Estado es abiertamente un narcoestado. Y tenemos uno vecino que lo es, que es Marruecos. Habría que preguntarle al rey de Marruecos por qué es tan rico, aparte de por ser rey, o por qué una región entera de Marruecos, llamada Rif, que está muy cerquita de Melilla, está dedicada en exclusiva a la producción de cannabis. Curioso, ¿no? Se va a organizar un mundial compartido entre España y Marruecos, ¿no? Podríamos denominarlo el Mundial de la Droga. Y podría seguir poniendo ejemplos.
Bueno, esto luego lo pongo. Vamos a ver. Se calcula que solo entre un 5 y un 10% de la droga que llega a aeropuertos, puertos, etcétera, es intervenida. Claro, hay que intervenir una pequeña parte del cargamento para guardar las apariencias. Sobre todo si el empresario que está haciendo negocio con la droga no está controlado por las estructuras del Estado. Y bueno, el otro día leí una noticia, ¿no?, de un caso de un funcionario de aduanas del puerto de Vigo llamado Pablo SV. Me parece muy fuerte que en el periódico no aparezcan los apellidos de este tío, que pues parece ser que recibió un día 370.000 euros de un colombiano y el tonto ingresó 90.000 en su cuenta corriente. Claro, eso llamó la atención de Hacienda. Luego intentó disimular y le tocaron 2 décimos de lotería en 2 meses por 40.000 euros. Y entonces ahí se destapó el asunto. Pero claro, ¿cuántos funcionarios de aduana corruptos existen? ¿No? Pues deben ser muchísimos. También quiero aclarar una cosa. No estoy diciendo que todos los funcionarios, policías, militares, funcionarios de aduana, de Hacienda, etcétera, se dediquen al narcotráfico, ni mucho menos, ¿eh? Son una minoría. Pero simplemente con que haya una minoría puesta en el lugar adecuado, en el momento adecuado, todo el negocio puede funcionar perfectamente. Bueno, habéis visto en la puerta mi libro, El Minotauro en Alcácer. Como sabéis, el triple crimen de Alcácer fue un crimen de Estado, del Estado español en concreto, y no era necesario que hubiera mucha gente implicada para coger a 2 cantamañanas y culparles de las torturas, violación y asesinato de las niñas de Alcácer. Simplemente con que hubiera un juez de instrucción, un fiscal y una comandancia de la Guardia Civil, la comandancia 311 del cuartel de Patraix en Valencia, ya era suficiente para crear esa ficción que fue la versión oficial del crimen de Alcácer. ¿Quién nos asegura que la droga se destruye cuando está decomisada? Estaría bien que nos aclararan dónde están los 100 kilos de cocaína que desaparecieron de la comisaría de Sevilla del año 2008. No se hizo nada. Vosotros podéis pensar que el dinero de la droga se blanquea en paraísos fiscales, ¿verdad? Es cierto, pero también se blanquea abiertamente en bancos legales, estatales, como los que tenemos en el Estado español. ¿Os acordáis, no?, de lo de la avioneta cerca de la finca de Emilio Botín? Y bueno, pues el periodista Pepe Rey, que es este de la fotografía, en la revista Cale Gorría, consiguió demostrar cómo 2 bancos muy importantes de España se dedicaban a blanquear dinero del narcotráfico. Ya hemos hablado un poquito de cómo funciona el negocio de la droga a nivel de estrategia. Vamos ahora a hablar de la táctica, ¿vale? Pues son empresas las que mueven la droga, empresas que operan legalmente y que tienen una actividad B que se dedica a procesar y a distribuir la droga que se importa, que básicamente el ejército importa de los países productores. Entonces, aquí tenemos una fotografía curiosa. En el centro, el expresidente del gobierno del Estado español, Felipe González Márquez. Si rascas y sale suciedad, siempre aparece la cara de Felipe González. Siempre, como las caras de Belmez, siempre aparece su cara. Y el que está a su lado es Quique Sarasola Lerchundi, que es un niño pijo, hijo de un empresario hostelero muy rico, que era el amigo de Pablo Escobar, es el que heredó el negocio hostelero. Y bueno, pues también tiene una muy buena relación, no solamente con el padre, que ya falleció, sino también con el hijo, que le gusta mucho salir en programas de televisión, porque es muy narcisista. Curioso, no sé si sabéis lo que le pasó al cámara de Telecinco, Mario Biondo. ¿Os suena el caso? Dijeron que se había suicidado.
Si miráis la foto en internet del suicidio de Mario Biondo, es un chiste, ¿vale? Porque es imposible suicidarse de esa manera. Pero oficialmente la justicia decretó que era un suicidio. Qué casualidad que la mujer de Mario Biondo estaba en una fiesta en casa de Quique Sarasola, donde había mucha droga, según se pudo saber en los audios. Curioso, porque el padre de este señor fundó una ONG para poder pagar menos impuestos. ¿De qué iba la ONG? ¿De qué pensáis que iba? Pues se llama Ayuda contra la Drogadicción. ¿Qué os parece? Genial. ¿Es cinismo o es que ya el negocio lo quiero llevar todo, ¿no? Todo el negocio al completo, ¿no? Es impresionante. Otro ejemplo de empresario táctico, ¿no? Que distribuye y trata la droga. Ya murió, ¿os suena? Fernando Fernández Tapias. Pues tenía un hermano llamado Francisco, ¿lo digo bien? Sí, Francisco. Pues claro, Fernando llevaba la parte legal del negocio. Era un empresario naviero y su hermano Francisco era narcotraficante. Perfecto el negocio, ¿no? Y le gustaba muchísimo el fútbol a este hombre. Le gustaba el fútbol y las mujeres. ¿Sabéis que se casó con Mar Flores, la modelo, que era muchos años más joven que él? Pues Mar Flores declaró que se divorció de su sugar daddy en cuanto se enteró de las cosas que estaban pasando. Salió corriendo. Y ¿sabéis por qué le gustaba mucho el fútbol, no? Fue durante muchos años vicepresidente del Real Madrid. Porque ¿qué es el fútbol sino una gran lavadora de dinero del narcotráfico y de otras actividades de la economía criminal? Otro ejemplo, no tengo la foto, un famoso empresario de maquinaria industrial vasco, que era político del PNV, fue arrestado en 1991 con 350 kilos de cocaína. ¿Y sabéis qué pasó? Que a las 10 horas quedó en libertad. Y es que estos empresarios nunca son encarcelados, qué casualidad. Y si llegan a juicio, nunca pasan más de unas horas en comisaría. Y ahora llegamos a la operativa, ¿no? A la otra parte del negocio de la droga. Los que vuelven a cortar la droga para hacerla más impura, no sé si sabéis, pero la droga tiene entre un 5 y un 10% de pureza. Es decir, que es una especie de ficción, es una gran mentira. El que se droga se cree que se está drogando y no sabe lo que se está metiendo en el cuerpo. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de los traficantes. Entonces, yo quiero que piséis con los pies en el suelo, que esto es algo muy catalán, ¿no? Y que nos olvidemos de la percepción, de la ficción, de las series de Netflix, de las películas, de las novelas. Vamos a hablar de cómo es un narcotraficante. Según las series, es alguien del pueblo, que no se conforma con ser pobre, es muy ambicioso, es emprendedor y no tiene escrúpulos. Y entonces, a base de matar gente y a base de ser inteligente, consigue llegar a ser un gran narcotraficante. Este cuento lo hemos visto 1000 veces en novelas, en series y en películas. Os puedo poner ejemplos, ¿no? El personaje de Walter White, de Breaking Bad, ¿no? Un profesor de instituto pringado, que todo el mundo se mete con él y que se hace narcotraficante. Os puedo poner el ejemplo de la camiseta que estáis viendo. Si vais a Salou o a Lloret de Mar, las tiendas de paquis que venden souvenirs, se ha puesto de moda esta camiseta en la que aparece Pablo Escobar sonriente, detenido por la policía. Yo soy profesor de instituto, hablo con adolescentes y cada vez hay más adolescentes que me dicen: yo quiero ser narco. A esto hemos llegado. Y yo les digo: pringao, tú no vas a ser narco nunca. No te enteras, porque esto no va así. Esto no va así. Bueno, incluso se han mitificado a narcotraficantes. El niño de Tarifa, el que pasaba hachís por el estrecho de Gibraltar, se ha convertido en una especie de héroe, de santo, en un héroe de la droga, ¿no? Llegaron a hacerle una serie,
hay una marca de ropa para niños pijos que se llama El Niño de Tarifa, en honor a este narcotraficante. Y la más grande de todas las series, no sé si la habéis visto, espero que no, Griselda de Netflix. Mujer empoderada que abandona a sus hijos para traficar con drogas. Magnífico. Cómo unir feminismo y apología del tráfico de drogas en una misma serie. Por cierto, la interpretación que hace la Sofía Vergara, terrible, terrible. O sea, no se puede hacer peor. Esto no se corresponde con la realidad, ¿eh? Esto no se corresponde con la realidad. El negocio de la droga no va de abajo a arriba. No es gente del pueblo que se hace traficante. Es todo vertical y va de arriba hacia abajo. Son altos dirigentes del Estado, del Ejército, de la gran empresa capitalista, los que dirigen el tráfico de drogas. Y los que llevan la operativa son fácilmente reemplazables. Son peones en un tablero del ajedrez. Y ya sabéis que los peones se sacrifican cuando interesa. Los matan, los meten en la cárcel y tampoco ganan tanto dinero en comparación con el gran negocio de la droga. ¿De dónde los sacan a estos traficantes? Pues generalmente son fichados, son contactados y contratados en prisión, en la cárcel. Normalmente son confidentes de la policía, como por ejemplo Antonio Anglés, al que le echaron la culpa del crimen de Alcácer. Era un traficante de drogas al que la policía había contactado en la cárcel modelo de Valencia y lo ficharon y lo convirtieron en AMPA, ¿no? Es curioso porque estos son los pringados, tanto los camellos como sobre todo los consumidores que toman drogas y también venden drogas, ¿no? Estos son los pringados. ¿Sabéis que el 80% de la población reclusa que hay en el Estado español es por delitos de droga? El 80%. Ellos son los pringados de la droga, los pringados del negocio. Con lo cual, la guerra contra la droga no es una guerra del Estado contra esa gente del pueblo que se porta mal y trafica con drogas. La guerra de la droga es una guerra que hace el Estado contra su principal enemigo. ¿Y sabéis quién es el principal enemigo del Estado? Nosotros, el pueblo. Entonces, bueno, os voy a hablar de qué necesita el Estado para que funcione todo esto. Lo primero, son 4 elementos, ¿vale? Los que necesita el Estado para que funcione todo el entramado. El primero, que las drogas sean ilegales. La ilegalización es fundamental, porque si no, no se pueden conseguir todos esos objetivos estratégicos que el Estado pretende. Un ejemplo muy curioso. ¿Sabéis que el lobby, el grupo de presión que consiguió en el Reino Unido que por primera vez se ilegalizaran las drogas, estaba financiado por una empresa llamada Jardine and Mason? ¿Y sabéis a qué se dedicaba esa empresa? Legalmente, al tráfico de opio. Es decir, los que se dedicaban a traficar con droga, les interesó que el negocio pasara a ser ilegal. Segunda cosa que se necesita. Se necesita, esto ya lo he explicado un poquito, que la industria cultural promocione el consumo de narcóticos ilegales. Nos venden, sobre todo a los adolescentes, y yo trabajo con adolescentes, que tomar drogas es alternativo, emocionante y transgresor. Entonces, qué mejor que esta foto para ilustrar esta ideología del poder. Ahí está Enrique Tierno Galván, marxista, alcalde de la ciudad de Madrid durante muchos años, en los años 80, el que promovió la famosa movida madrileña, ¿vale? No sé por qué hay una señora enseñando un pecho, no lo acabo de entender, sinceramente. Y en unas fiestas, el señor Tierno Galván pronunció una frase que se hizo tristemente célebre. Rockeros, el que no esté colocado, que se coloque. Y al loro. Es decir, es el Estado, las novelas, la televisión, la música, la industria musical, la que promociona entre los jóvenes el consumo de drogas.
Hay una frase que me gusta de una extoxicómana llamada Pilar Bueno que dijo: nos creíamos que les estábamos dando por culo al sistema y era el sistema el que nos daba por culo a nosotros. Pero no nos engañemos, ¿sistema qué es? ¿Qué es el sistema? Pues el sistema es una pareja bien avenida que se llama Estado-capitalismo. Tercera cosa que se necesita para que este negocio criminal de Estado funcione. Y es que, que las fuerzas policiales hagan la vista gorda en los barrios donde se vende droga, que los funcionarios de prisiones hagan la vista gorda en las cárceles. Porque ¿dónde existe más droga por metro cuadrado? En una cárcel, que es el espacio más vigilado por metro cuadrado. No es paradójico, ya sabemos quién vende la droga y por qué. Por ejemplo, una estadística: el 76% de los presos consumen drogas a diario y no se puede comprar allí, en teoría. Y la cuarta cosa que se necesita para que funcione el negocio es que siempre hay droga disponible. Siempre hay droga en la calle. Curioso, porque durante el confinamiento, por la pandemia, ¿os acordáis? No había papel higiénico, no podíamos salir de casa, pero no te preocupes, si querías ir a por coca o si querías ir a por porros, de eso sí que había. Curioso, ¿no? En fin, y ahora vamos a la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué los estados trafican con droga, ¿no? Entonces, hoy en día, como vivimos obsesionados con el dinero, podemos pensar que es porque es un gran negocio, y efectivamente, es un gran negocio, pero eso es lo de menos. El Estado tiene la maquinita de fabricar el dinero. La clave no es el dinero, es mucho más complejo. La columna vertebral de un Estado es el ejército. Y los estados siempre están en guerra. No sé si lo sabéis, pero el ejército siempre habla de 3 situaciones posibles. Está la situación de guerra, está la situación de posguerra y está la situación de preguerra. ¿En qué situación estaríamos nosotros ahora, en 2024? Situación claramente de preguerra. Pero eso son las guerras entre estados, las guerras interestatales, porque el Estado siempre está en guerra en lo que llaman su frente interior. Está el frente exterior y está el frente interior. El Estado siempre está en guerra con nosotros. El Estado siempre está en guerra contra sus propios contribuyentes. Y la droga es un arma integral del frente interior del Estado. Lo resumo una frase del libro A los pies del caballo. ¿Por qué nadie ha reabierto las fosas comunes donde yacen los cuerpos de las víctimas de la democracia? Estaría bien, todos esos muertos por la droga, todas esas vidas arruinadas por la droga, y culpar al verdadero culpable. Entonces, para no hacerme muy pesado, vamos a pasar ya a decir cuáles son los 12 objetivos por los cuales muchos estados, como el Estado español, trafica con drogas. Y no es el dinero. Primer objetivo, fundamental, el más importante. Con la droga se debilita a los individuos y se debilita a los pueblos. Lejos de ser malotes y transgresores, los que toman droga son jóvenes débiles, echados a perder, fácilmente manipulables, no libres. Qué casualidad que la droga atenta contra el sector de la población más enérgico e inconformista, antiguamente, ahora ya no, que era la juventud. El escritor José Rivas incluso habló de la generación sumisa para referirse a los jóvenes de los años 80 y 90. Ahora es peor todavía, porque hay más narcóticos, aparte de las drogas. Ahora está el porno gratis por internet, ahora están los videojuegos, y ahora hay todo tipo de narcóticos para que el joven se evada. Luego hablaré de eso. 4 ejemplos
de cómo los estados utilizan abiertamente las drogas para debilitar a los pueblos. El primero, las famosas guerras del opio en China. El ejército británico, para someter al imperio chino, inundó este país con opio. Un segundo ejemplo, lo intentaron copiar los japoneses, que antes de la Segunda Guerra Mundial quisieron invadir China e invadieron la región de Manchuria, en el norte de China, y decidieron que una empresa estatal japonesa llamada Mitsui inundara Manchuria de droga, mientras la yakuza, la mafia japonesa, se encargaba de hacer el trabajo sucio. Siempre hay esta doble vertiente, ¿no? Por un lado el Estado, por otro lado el AMPA, que trabaja para el Estado, los funcionarios de la droga. Es curioso porque los soldados japoneses que estaban invadiendo Manchuria, sabéis cómo acabaron todos, ¿no? También ellos, drogados perdidos. No sé si es por la teoría del karma oriental, ¿no? Que el que vende droga acaba consumiendo droga. Esto pasa mucho con los camellos, ¿no? Los que somos de barrio lo sabemos, ¿no? Es peligroso traficar con drogas. No, yo no me voy a meter. Nada, acabas drogado. Otro ejemplo. Ya sabéis, porque se ha estudiado mucho y aparece en muchos libros, que cuando había un fuerte movimiento revolucionario incluso en los barrios obreros de Estados Unidos por parte de la comunidad afroamericana y apareció el movimiento de los Panteras Negras, ¿cómo neutralizaron este movimiento incipiente? Pues inundando los barrios de Estados Unidos con una droga altamente adictiva llamada crack, que aquí se le llamó bazuco, ¿no? La pasta base de la cocaína. Y otro ejemplo, que es el que mejor retrata Justo Arriola en el libro A los pies del caballo. ¿Cómo acabaron con esa oposición al Estado español que había en el País Vasco y en Navarra por parte de la izquierda abertzale? ¿Cómo consiguieron que todos esos jóvenes comprometidos acabaran tirados por las calles? Pues con la introducción de la heroína. Y por ahí hay periodistas que se atreven a escribir que esto es una teoría de la conspiración. Me río yo. Hay pruebas más que evidentes que confirman que fue el Estado español el que inundó el País Vasco y Navarra y en general toda España, la inundaron de heroína para neutralizar a la juventud en la época de la transición. Entonces, ¿en qué pruebas hay? Pues básicamente voy a decir tres. La primera, el lendakari José Antonio Ardanza llegó a admitir en público que la heroína que había en las calles del País Vasco procedía de dos lugares. ¿Sabéis de qué dos lugares procedía? Del cuartel de la Guardia Civil de La Salve, en Bilbao, y del cuartel de la Guardia Civil de Inchaurrondo, en Donosti. Este que aparece en la imagen es el coronel Galindo, que era el responsable de Inchaurrondo. ¿Sabéis qué hacían, no, con el dinero que ganaban con el tráfico de drogas? Lo invirtieron en los GAL. ¿Os suenan, no? Con los que hacer frente a ETA. Otra prueba que tenemos es el informe Navajas. El informe Navajas viene del apellido del fiscal Luis Manuel Navajas, que se atrevió a levantar un juicio donde se destapó que el CSIC, la inteligencia española, estaba aplicando un plan llamado Plan CEN, CEN significa Zona Especial Norte, para neutralizar el movimiento independentista vasco y el movimiento vasco contra el Estado español a base de heroína. Evidentemente, el informe Navajas quedó en nada. Y la tercera prueba es que había un traficante de drogas turco llamado Vedet Sisek en el País Vasco, y este tío se ve que le dio por una conversión religiosa, como a Ramón Llull. Un día se le apareció, no sé si el profeta Mohammed o no sé, algo le pasó, se arrepintió de lo que estaba haciendo y decidió cantar y explicarlo todo. Y declaró en un juicio quiénes eran los que movían la droga en el País Vasco, y eran señores como el de la imagen, como Galindo. Obviamente, pues este hombre no acabó bien y sus declaraciones quedaron en saco roto. Vamos con la segunda causa de por qué el Estado trafica con drogas. Porque el Estado dispone de un
ejército paralelo no uniformado de delincuentes, lo que yo he llamado antes el AMPA. Los ampones son muy útiles porque pueden hacer los trabajos que no puede hacer legalmente la policía o el ejército. Es decir, pueden mover la droga, pueden practicar ajustes de cuentas, pueden cometer crímenes de Estado como el de Alcácer, etc. Y claro, ¿cómo le podemos pagar a toda esta gente que son funcionarios del Estado, que hacen un trabajo muy importante para el Estado, pero que no pueden tener una nómina de funcionario legal? Pues se les paga con droga o se les permite que ellos trafiquen con droga y obtengan así beneficios. Y obviamente no van a ser perseguidos por la policía. Tercera causa de por qué los estados trafican con drogas. La droga financia políticas estatales o bien ilegales o bien impopulares. Claro, esto solo puede ocurrir en estados que se atreven a decir que son democráticos, como el nuestro. El ejemplo más paradigmático ya lo he explicado, es el del GAL. ¿Cómo se financiaba el GAL? Que era un grupo ilegal, del Estado, pero ilegal, paradójicamente. Pues se financiaba con la droga de Inchaurrondo y La Salve. Hay 3 frases que demuestran esto que estoy explicando, ¿vale? Que la droga se utiliza para financiar políticas muy impopulares. Una frase es de David McMichael. Las drogas y las operaciones secretas van juntas, como las pulgas y los perros. Una segunda frase, mucho más gráfica, es de George Hunter White, agente de la Oficina Federal de Narcóticos, nada más y nada menos. Un alto funcionario de la guerra contra la droga en Estados Unidos. Me empeñé a fondo en la tarea porque resultaba muy, pero que muy divertido. ¿En qué otro sitio podría un fogoso muchacho americano mentir, engañar, robar, violar y saquear con el beneplácito y la bendición de las altas esferas? Y una tercera frase es de Robert Plumley, piloto del ejército de Estados Unidos. Yo creía en la guerra contra la droga, pero terminé traficando drogas en nombre del gobierno de los Estados Unidos. Cuarta razón por la cual España es un narcoestado. En este caso, Estados Unidos o cualquier otra potencia imperialista. La droga financia los llamados proxy armies. ¿Qué son los proxy armies? Son las guerrillas, los ejércitos de señores de la guerra, que operan en el extranjero para favorecer los intereses de una potencia política imperialista extranjera. Estados Unidos se dedica a financiar por todo el mundo guerrillas, señores de la guerra, que hacen la guerra a estados enemigos, ¿vale? Entonces os pongo varios ejemplos. Ya os he contado lo de los muyahidines de Afganistán, que en una de las películas de la serie Rambo son los buenos. No sé si lo sabéis. Claro, los malos son los rusos, los comunistas, y los buenos son los muyahidines, porque eran aliados en aquel momento de Estados Unidos, que son los que crearon a los talibanes. De ahí salen los talibanes, curiosamente, ¿no? Otro ejemplo es la guerrilla de etnia Hmong del general Bao Pao en Laos. Esta gente le hacía el trabajo sucio al ejército de Estados Unidos y las armas que necesitaban las conseguían autofinanciándose con el tráfico de droga que se exportaba a Estados Unidos para debilitar a la población de allí. Y también podríamos decir la guerrilla del KMT en Birmania. Entonces, es curioso cómo se unen los objetivos geopolíticos con los biopolíticos. Es decir, la misma droga que me ayuda a derrotar a una potencia imperialista enemiga es la misma droga que me ayuda a combatir a mi enemigo del frente interior, que son los jóvenes que se pueden rebelar en contra de las políticas de los estados. Es curioso. Quinta razón por las cuales los estados trafican con drogas. Los estados aprovechan para ensayar
con toxicómanos y con deportistas de élite, curiosamente, las drogas que luego suministran a los militares. Porque no sé si lo sabéis, pero desde la Segunda Guerra Mundial todos los soldados van puestos hasta arriba de drogas. Les dan dos tipos de drogas a todos los soldados, las drogas on y las drogas off. Las drogas on son para estar activos, alerta y no tener miedo en el combate. Y las drogas off es para que puedan descansar por las noches y no tengan pesadillas. Entonces, los estados prueban estas drogas con los idiotas que creen ser transgresores tomando drogas en la calle, o con los deportistas de élite. Hay un libro muy recomendable que es El gran delirio, Hitler, drogas y el Tercer Reich. Porque no sé si sabéis que Adolf Hitler tomaba más de 70 drogas diferentes que le recetaba su médico personal. Y los soldados japoneses, los soldados alemanes iban puestísimos de anfetaminas. Ahora son todos los soldados de todos los ejércitos. Entonces, para poner un ejemplo más cercano de pruebas, en este caso no de una droga, pero sí de un producto químico, de un arma química, voy a tener que recordar uno de los episodios más tristes de la triste historia del Estado español, que es el famoso síndrome atribuido al aceite de colza desnaturalizado. ¿Os acordáis de esto? Los que sois más mayores. Dijeron que la culpa la tenía el aceite de colza, pero el doctor Muro comprobó enseguida, a los pocos días, que no era el aceite de colza, que era una partida de tomates envenenados con una droga química. ¿Y sabéis de dónde había salido esa droga química? La pudo rastrear de la base aérea de Torrejón de Ardoz en Madrid. Era un experimento militar que mató a 4.000 personas y dejó heridas de gravedad a 25.000 personas. Todo fue un experimento militar. Y el periodista que se atrevió a publicarlo en un libro, ese que tenéis ahí en la imagen, el hispano-alemán Andreas Faber-Kaiser, yo os recomiendo el libro Pacto de Silencio, es uno de los mejores libros que he leído. ¿Sabéis qué le pasó a Andreas Faber-Kaiser? Que se lo cargaron, que lo asesinaron. Otro ejemplo, en este caso sí de una droga que quisieron experimentar. Parece ser que se querían cargar a l'etarra Josu Ternera y probaron una mezcla de dos drogas, pentotal y otra más que no recuerdo. Y antes de ir a por Josu Ternera, al que por cierto no consiguieron matar, decidieron probar esa mezcla de narcóticos con dos hermanos toxicómanos y con un indigente. Y al indigente se lo cargaron. Y a eso le llamaron Operación Mengele, por el famoso Josef Mengele, el médico nazi de Auschwitz. ¿Quién ordenó la Operación Mengele? El señor de la fotografía, Emilio Alonso Manglano. ¿Quién era este general del ejército y aristócrata valenciano? Era el jefe de la inteligencia española, era el jefe del CSIC y el que organizó toda la Operación Niebla para ocultar la verdad del crimen de Alcácer. Sexta razón por la cual los estados trafican con droga. La droga es una moneda, igual que el Bitcoin, igual que el dólar. La droga es una moneda de cambio que no deja rastro. El Estado paga a sus capos, que son los que controlan el interior de las prisiones. Las prisiones pueden ser muy peligrosas, tantos delincuentes juntos encerrados, eso puede ser un polvorín. ¿Quién controla realmente el interior de la cárcel? Presos que dominan a los otros presos y que cobran con droga, porque son los que distribuyen la droga que tranquiliza a los presos. Con la droga se puede incriminar a alguien. Te dejan la bolsita. Yo a lo mejor simplemente por hacer esta conferencia, que no le gusta al Estado, ahora voy al coche, me lo encuentro y me han metido una bolsita de droga, me viene la policía y ala, detenido.
¿Y qué? Yo digo que no es mía. ¿Quién me va a creer? ¿Cuántas veces se ha hecho esto? La droga se utiliza para chantajear también. Séptima razón por la cual los estados trafican con droga. El Estado genera un problema de inseguridad que el propio Estado dice combatir y solucionar. Es genial, es una jugada redonda. Nosotros provocamos el problema y decimos tener la solución. Más droga, más policías, más cárceles, más leyes represivas, más policía, más droga. Es un círculo vicioso, y nunca mejor dicho, ¿no? Si hablamos de droga. Un ejemplo para que entendáis esto. La dictadura de Franco, una dictadura fascista y policial. Pensaréis que había mucha gente en las cárceles, ¿verdad? Pues efectivamente la había. En 1975 había 8.840 presos en las cárceles españolas. Una barbaridad. 24 reclusos por cada 100.000 habitantes. Pues ¿sabéis cuántos había en 2007? En plena democracia maravillosa. Había 80.000 presos. Es decir, 166 por cada 100.000 habitantes. Somos un Estado policial. Y la droga juega un papel fundamental en que cada vez haya más policía, más leyes represivas y menos libertad. Y es el Estado el que trafica con drogas, que no se nos olvide. Con lo cual, ya está, ya lo tenemos, ¿no? El Leviatán. No sé si os suena esta obra de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes era un filósofo inglés del siglo XVII que el tío dijo, y se quedó tan pancho, que todos los seres humanos somos unos egoístas y somos lobos para los otros seres humanos. Homo homini lupus. Con lo cual, como somos irrefrenables y no tenemos remedio, ¿qué necesitamos para que no nos matemos entre nosotros? Mucha policía, mucho Estado, muy poca libertad. Octava razón por la cual los estados trafican con drogas. Porque la droga vuelve loca a la gente, hace que a la gente se le vaya la cabeza. Eso incrementa los niveles de violencia familiar e interpersonal. Con lo cual el Estado puede culpar al pueblo. No, sois unos delincuentes, sois unos agresores machistas muchas veces, ¿no? Yonkis que roban, toxicómanos que matan en ajustes de cuentas, padres drogados que maltratan a sus parejas, mujeres drogadas que maltratan a sus hijos o que los venden y los prostituyen. Con lo cual se hace realidad el sueño húmedo de Thomas Hobbes. Tiene que venir el Estado a intervenir porque no nos sabemos valer por nosotros mismos, cuando es el Estado el que está traficando con drogas. Que no se nos olvide. Novena razón por la cual los estados trafican con drogas. En cualquier espacio en el que haya una relación de explotación, en el que se esté abusando de otras personas, en la que haya víctimas, siempre hay drogas. En lugares sórdidos, como por ejemplo prostíbulos, las prostitutas se les da drogas obligatoriamente o las toman ellas para poder evadirse. Lugares como por ejemplo donde se abusa sexualmente de menores, como en los centros de menores tutelados. Se les paga a los niños con droga a cambio de tener relaciones sexuales con ellos. En las Islas Baleares, todos los niños tutelados estaban siendo prostituidos. No sé si os acordáis, ante el silencio del gobierno autonómico balear. En los manicomios, drogas, legales en este caso. En las prisiones, drogas ilegales. En los cuarteles, drogas. En los centros de acogida de inmigrantes, drogas. En los rodajes de películas pornográficas, drogas. La droga somete. Décima razón por la cual la droga es un pilar fundamental de los estados. La droga infantiliza, establece relaciones paternalistas entre el drogodependiente y las instituciones que le ayudan, casualmente instituciones del Estado que vende la droga.
es decir, el médico que trata de hepatitis o de sida al drogadicto, el que receta la metadona. ¿Sabéis cuál es la droga que mata más por sobredosis? Es la metadona, que es legal y que la recetan los médicos. El farmacéutico que dispensa jeringuillas gratuitas. Las ONG subvencionadas con dinero del Estado que ofrecen segundas oportunidades a los toxicómanos. Los yonkis dejan de depender de la droga para depender del Estado. 11ª razón por la cual los estados trafican con drogas. El consumidor se victimiza y evade toda responsabilidad de sus actos. El yonki es vago, no trabaja y tiene patente de corso. No, es que yo soy un pobre toxicómano. El yonki se convierte en una alimaña. Tiene derecho a maltratar a su familia, a hacerle la vida imposible. Tiene derecho a romper las relaciones horizontales de ayuda mutua con la familia, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los amigos. Es decir, la droga potencia el individualismo, el solipsismo, más nietzscheano, más egoísta, basado en el odio al prójimo, en la sumisión al poder. Porque si odiamos a nuestros iguales, acabamos amando al poder que nos ayuda. Esas ayudas envenenadas. Y va, que ya me estoy haciendo muy pesado, la 12ª causa por la cual los estados trafican con drogas. Porque la droga te evade de los problemas que un sistema injusto provoca. Estamos asqueados de nuestro trabajo, de nuestra vida normal. Drógate. Darás sentido a tu vida anulando tu propia vida. La juventud ya no se revela, se droga. Y de paso el Estado promociona filosofías dañinas como son el hedonismo, el objetivo de la vida es el goce, el disfrute, o el epicureísmo. El objetivo de la vida es huir cobardemente del dolor. Enfréntate a tus problemas, no te drogues. Y entonces, para que no quede en una crítica todo lo que acabo de decir, o en una exposición de una realidad, me propongo, antes de acabar, proponer algo, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante el problema de la droga? He dicho que es un problema integral, con lo cual requiere soluciones integrales, no parches que contengan o que maquillen la realidad. Somos una sociedad drogadicta. Preguntadle a vuestros familiares, a vuestros compañeros de trabajo, a vuestros nietos. Somos una sociedad drogadicta. Somos una narcocracia y vivimos en un narcoestado. Primero os voy a proponer las no soluciones, lo que no podemos hacer. La primera, la solución no puede venir del Estado. No podemos confiar en las instituciones del Estado, porque si es el Estado el que trafica con drogas y al que le beneficia el narcotráfico, él no va a ser tan inocente de acabar con este problema. Segunda cosa que no debemos hacer. La solución no puede ser parcial, rehabilitar toxicómanos, potenciar el deporte. Hombre, si es el ciclismo o los gimnasios, como alternativa a las drogas, no sé yo, no se puede todo centrar en detener traficantes, sensibilizar a la juventud. La solución tiene que ser integral. Y lo tercero que no debemos hacer. No podemos pensar que la legalización de las drogas sería la solución. Primero porque es como pedirle la carta a los Reyes Magos. Estado, por favor, legaliza las drogas. No lo van a hacer, obviamente. Van a legalizar solo las drogas que les interese legalizar en función de sus intereses. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer? En primer lugar, el problema de la droga desaparecerá cuando desaparezca el Estado. Así de sencillo. Como de momento parece difícil acabar con el Estado, lo segundo que podemos hacer es no vender drogas. Hay drogas porque hay gente que la vende. Tanto altísimos funcionarios como camellos. Y lo tercero que podemos hacer, no consumir drogas. Porque cada vez que estamos consumiendo drogas, estamos alimentando el crimen de Estado. Estamos siendo cómplices de todas estas gentes que os he enseñado. Una sociedad cálida
solo puede existir si está conformada por individuos de calidad. Por lo tanto, debemos hacer una revolución, una transformación personal, antes de que pueda haber una transformación política y social. Es muy importante. Y bueno, yo creo que con esto tenía un vídeo preparado. No os veo muy marchosos, no os veo muy animados, pero Oriol, ens pots posar el vídeo que hem preparat? Yonki no nace, Yonki te hace, y si te hace que Yonki te muere. Quieres usarla para ganar verdes, pero te pones de lo que vendes. Quieres dejarla y siempre vuelves, te vuelves loco si no la tienes. Quieres usarla para ganar verdes, pero te pones de lo que vendes. Quieres dejarla y siempre vuelves, te vuelves loco si no la tienes. Aprende historia y forma navajas. En los 80 campo a sus anchas. No entiende de clase ni entiende de razas. Pobre de ti si tú te enganchas. La traen boleros por barajas o capo gallego por la ría en lanchas. Compra jueces, financia campañas, destroza familias, te vuelve alimaña. Jesús Quintero entrevista al torta, da dinero si la cortan. Y si pagas vista gorda, al madero no le importa. Manga ancha, final loncha, yonki lata, chándal capa. Sobredosis, impureza, puta droga, muerte lenta. Yonki no nace, yonki te hace, y si te hace que yonki te muere. Quieres usarla para ganar verdes, pero te pones de lo que vendes. Quieres dejarla y siempre vuelves, te vuelves loco si no la tienes. Quieres usarla para ganar verdes, pero te pones de lo que vendes. Quieres dejarla y siempre vuelves, te vuelves loco si no la tienes. Yonki no nace, yonki te hace, y si te hace que yonki te muere. Yonki no nace, yonki te hace, y si te hace que yonki te muere. No vayáis a pensar que todos los que están aquí son narcotraficantes, ¿eh? Válgame el Señor, válgame el Señor. Y no vayáis a pensar que hay catalanes, ¿eh? En la imagen, que los catalanes somos un oasis, ¿eh? Aquí no hay nada de eso. Y cuando nos independicemos, el futuro Estado catalán no va a traficar con drogas. Seremos la única excepción. No patiu, no patiu. Bueno, para acabar... vale. Espera, lo pasamos al final. Sí. Bueno, simplemente me gustaría decir que bueno, yo formo parte de un proyecto que nos llamamos Revolución Integral, que bueno, pretendemos, pues eso, cambiarnos a nosotros mismos, cambiar al individuo a base de valores, a base de virtud, a base de mejora personal, alejarnos del poder, centrarnos en el amor al prójimo, en la sociedad de la convivencia y recuperar los valores propios de nuestra cultura que tan olvidados están por culpa del poder y del dinero. Y también transformar la sociedad, hacer una revolución y acabar con el Estado. Entonces, lo que os estoy proyectando es un libro del que soy coautor, que son las bases para una revolución integral, que podéis encontrar en Editorial Bagauda. Y también me gustaría recomendar mi canal de YouTube, @AntonioHidalgo, donde vais a ver vídeos muy diversos y muy curiosos. Y bueno, el libro que habéis visto en la puerta, El Minotauro en Alcácer, Crimen sádico, voluntad de poder y feminismo de Estado. Y pues nada, pues muchas gracias y me gustaría que hubiera debate y que pudierais intervenir vosotros.
Moltes gràcies, Antonio, per la conferència i res, a partir d'ara obrirem el col·loqui i que tothom que vulgui fer una pregunta o expressar una opinió calci la mà i jo mateix aniré apuntant per ordre. Hola, Antonio, felicidades por tu conferencia. Me ha gustado mucho, he tomado muchos apuntes, mira, por capricho, pero felicidades. Entonces, yo quisiera comentarte que has hablado sobre todo de esas mafias del ejército y del Estado que trafican con drogas y has hecho una pequeña mención a los manicomios donde también hay drogas. Entonces yo quería decirte que se calcula, según la Organización Mundial de la Salud, que en el mundo 1 de cada 4 personas sufre o sufrirá un trastorno de salud mental a lo largo de su vida. ¿Eso qué quiere decir? Que en España tan solo hay 12 millones de personas con trastorno mental, en Cataluña 1.800.000 personas con trastorno mental. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos Estados Unidos de América, que es el primer consumidor de psicofármacos del mundo, y en América resulta que las farmacias, lo que aquí llamamos farmacias, ahí son drugstores. Drugstores son almacenes de drogas. Entonces el concepto drugs en inglés significa a la vez fármaco y a la vez significa droga. Y entonces quiero hacer una reflexión en torno a esas drogas legales que recetan los psiquiatras y que son en apariencia buenas, y las ilegales, que son las malas y con los que trafican camellos y mulas. Entonces yo quiero protestar porque el segundo consumidor de psicofármacos del mundo es España. En España miramos mucho a América y entonces ahí hay mucho tema porque hay una diferenciación entre drogas buenas y malas, legales y ilegales, y resulta que prácticamente, a mi parecer, un 80-90% de la población va drogada con drogas legales o ilegales. ¿Qué te parece este tema? Gracias. No, gracias a ti por la pregunta y bueno, por tu intervención, no la pregunta. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Somos una narcosociedad y si le preguntamos a la gente va drogada. No me acuerdo el porcentaje de mujeres a partir de los 40 años que toman cada día psicofármacos, pero es altísimo. Gente muy cercana a nosotros, pues vamos a ver que están consumiendo drogas a diario, ya sean legales o ilegales, o las dos. Forma parte de la estrategia del poder concentrado, de los estados, que seamos una sociedad. Y lo mismo que he explicado se puede aplicar a las drogas ilegales o a las legales, ¿no? Lo que pasa es que, claro, juegan papeles diferentes porque la economía criminal aporta todas estas cosas que he comentado que la economía legal no puede aportar. Sí que es cierto que a nivel de recaudación impositiva es mucho más interesante el alcohol, es mucho más interesante el tabaco y es mucho más interesante los medicamentos porque generan muchos más ingresos legales a Hacienda. Pero por otro lado, desde el punto de vista militar, es mucho más interesante el tema de las drogas ilegales. Pero sí que es cierto que es dramático la cantidad de consumo de drogas que hay y por eso he acabado con una reflexión diciendo que tenemos que ser nosotros los que voluntariamente digamos no a las drogas recetadas también y aprender a vivir sin ellas. A la setena fila. Hola, bueno, yo quería hacerte 3 preguntas. La primera era sobre tu opinión de los clubs canábicos, que sobre todo en las grandes ciudades como Barcelona pues se han extendido muchísimo y la gestión que se hace de ellos. También quería pedirte si podías poner algún ejemplo has sostenido un poco tus puntos de vista en la época de los 80-90 y has mostrado imágenes pues, de personajes que ya han pasado. Y quería pedirte ejemplos más recientes o más actuales para sostener tus puntos de vista. Y la tercera pregunta era un dato. Has dicho que el número de muertos por drogas al principio de la exposición era de unos 100.000, si no recuerdo,
Pero no has mencionado en cuánto periodo de tiempo, si podías aclararlo esto, por favor. Los 100.000 es en el País Vasco y Navarra, que lo calcula justo Arriola en el libro A los pies del caballo. Se refiere al régimen de 1978, es decir, desde la muerte de Franco más o menos, ¿vale? Pero es que es muy difícil calcular estas cifras, ¿no? Según donde vayas a las fuentes, 300.000, 500.000, siguen siendo muchísimos, ¿no? Muchísimos, muchísimos. ¿Por qué me he centrado tanto en los 80 y en los 90? Pues por pura cobardía. No me atrevo a decir nombres de ahora. Pero claro, si lo hacían en los 80 y en los 90, ahora que el régimen del 78 es mucho más corrupto, porque lleva más años funcionando y el poder, por lo tanto, ha tenido más tiempo de perfeccionar su corrupción, pues seguramente ahora hay mucho más de lo que había en aquella época. Pero, claro, yo te puedo decir Manglano, pero no te puedo decir ahora uno, porque, bueno, valoro mi vida. Y la primera pregunta no recuerdo. Claro, yo soy un defensor de la libertad individual, con lo cual cualquier persona que tenga el deseo de tomar drogas, allá ella, es su decisión. Yo valoro ante todo la libertad individual y si la gente quiere hacer un club con el objetivo de consumir drogas, pues me parece bien desde el punto de vista de la libertad, de la acción. Otra cosa es desde el punto de vista de la ética personal. Yo lo desapruebo. Y a mí no me gustaría que mis personas queridas consuman drogas. Pero claro, yo también consumo droga, yo consumo alcohol de vez en cuando. Y yo sé que no está bien. Entonces es una lucha interna que tenemos todos nosotros, que no es fácil, ¿no? Y que bueno, todos tenemos que ser conscientes de que hacemos cosas que no están bien y que tenemos que mejorar. Aquí a la primera fila. Bé, moltes gràcies per la conferència, en primer lloc, molt interessant. Has acabat la conferència fent una reflexió cap al final on explicaves que no podem demanar la legalització de les drogues perquè seria com demanar una carta als Reis Mags, no? Al propi estat no li interessa legalitzar les drogues. No obstant, m'ha sorprès veure en el vídeo que has penjat al final, suposo que ja saps per on vaig, una imatge d'Antonio Escotado. És una persona a qui jo he intentat seguir al màxim possible, sempre m'ha interessat molt la seva paraula i el tinc per un gran defensor de la llibertat. En aquest cas entenc la relació amb la temàtica del debat. És una persona que sempre ha defensat molt el lliure ús de les drogues, la legalització de les drogues i, a part de l'educació en drogues, és a dir, formar les persones envers les drogues, ha defensat sempre la llibertat individual. Una qüestió a banda és l'ètica, que a nosaltres ens sembli bé o no ens sembli bé de drogar-nos. Però m'agradaria saber el perquè de l'aparició d'Antonio Escotado i quina és la teva opinió al respecte. I tinc una altra pregunteta per després, però te la faig. Molt bé. Moltes gràcies. Bueno, jo he llegit el llibre Història General de les Drogues en 3 volums d'Antonio Escotado i em sembla magnífic i el recomano. I també estic totalment d'acord de la defensa que fa Escotado de la llibertat individual, com tu molt bé has dit. Vale? Per tant, d'això no tinc. Per què he inclòs una foto d'Antonio Escotado? Doncs perquè jo crec que les persones que parlem en públic, com jo estic fent ara, tenim una responsabilitat. I aquest home va fer una defensa d'una filosofia que jo no comparteixo, que és l'hedonisme. I va fer una defensa molt gran de l'ús i el consum de drogues, en una època en la que estaven morint centenars de milers de joves per culpa de la droga. La societat de l'estat espanyol s'ha convertit en una societat morta. Jo treballo en instituts des de fa molts anys. La joventut està morta. I una bona part de la culpa la tenen les drogues. No tota, ni molt menys, però una part de la culpa la tenen les drogues. I una part de la culpa la tenen les persones que han fet apologia del consum de drogues, com Antonio Escotado.
Hola, bones. I a mi m'ha sobtat una mica molt polaritzat el fet de que per un costat hi ha l'Estat, que és dolent, les persones són bones. Jo admeto que l'Estat pot fer servir la droga per dintre la seva guerra bruta, en Xau Rondo, li interessa, però aquesta idea de l'Estat dolent, les persones bones, no m'acaba de convèncer. No sé si... És a dir, perquè les persones som com som i l'Estat és l'organització d'aquestes persones que som com som. I llavors, no sé, aquesta diferència entre l'organització de les persones mateixes em costa d'entendre. A veure com ho expliques, això. Merci. Moltes gràcies. Jo no he dit en cap moment que les persones siguin bones. Jo crec que l'ésser humà és bipartit. Tots tenim la capacitat de fer el bé i de fer el mal. Jo no soc rousseauiano, no? Rousseau deia que tots som bons i és la societat la que ens corrompeix, no? I la desigualtat i la injustícia. Jo no em crec al Rousseau, tampoc em crec al Hobbes, com he dit, no? Ni som bons ni som dolents, però tenim la capacitat de fer el bé i de fer el mal. I tots podem escollir. Però l'Estat no és l'organització del poble. L'Estat és una estructura jerarquitzada en contra del poble. És el poder concentrat. I l'Estat no pot tenir mai bones intencions, perquè l'Estat ens pren les llibertats, pren decisions en el nostre nom. L'Estat crec que ja més de la meitat dels ingressos que tenim els paguem en concepte d'impostos. Qui és l'Estat per treure'ns tota aquesta riquesa? Jo no he decidit res. Si ens preguntessin, ningú voldria pagar impostos, siguem sincers. Ningú voldria anar a la guerra. Aviat els vostres nets i fills hauran d'anar a la guerra. Voleu que els vostres nets vagin a la guerra? Jo no, Jo no seré pas el que defensa l'Estat. Però és que, clar, l'Estat s'ha convertit en una droga. Curiós. L'Estat és una droga més. Hi ha gent addicta a l'Estat. Perquè l'Estat ens dona coses que ens fa creure que necessitem. Com, per exemple, tot el sistema sanitari. Necessitem metges, no necessitem un sistema sanitari. Necessitem professors o mestres o docents, però no necessitem un sistema educatiu. No sé si m'explico. Al final és una droga. Aquí davant. Bé, jo la segona pregunta que tenia, el gruix de la xerrada s'ha centrat sobretot en drogues il·legals i de fet en que en els propis estats els beneficia que aquestes drogues siguin il·legals. No obstant, en cert punt has mencionat, tot i que no ho has desenvolupat, has mencionat altres drogues legals i has mencionat, recordo, la pornografia i has mencionat els videojocs. M'agradaria saber quina és la teva opinió sobre aquestes drogues, no només pornografia i videojocs, sinó també, per exemple, si consideres xarxes socials en general, no mencionaré cap, però xarxes socials també com una droga, i per què creus que aquestes drogues, si són legals, per què creus que són drogues, al no tractar-se tampoc de substàncies, com creus que afecten i si creus que el fet que aquestes drogues siguin legals beneficia a l'Estat d'igual manera que també beneficia l'Estat i legalitzar altres tipus de drogues més de substàncies. Merci. La pornografia i els videojocs generen una molt forta addicció. Suposo que un neurobiòleg sabrà molt més que jo, però toca aspectes del cervell i generen una addicció. A part d'això, jo les rebutjo perquè són activitats individualistes que t'aïllen de la societat, t'aïllen de la família, t'aïllen dels companys, dels amics, t'aïllen del món. Quan estàs centrat en la pornografia ja no estàs buscant parella, ja no estàs obrint al món, mor l'erotisme. L'eros, el desig d'agradar, el desig de tenir una parella, el desig de trobar la vida desapareix.
Está el eros i està el tànatos. La pornografia és tànatos, és el desig de mort, no és la llavor que acaba en un clínex. No, és així de... I bueno, a més és un tipus de relació sexual totalment que no té res a veure amb l'amor, que no té res a veure amb la humanitat. I bueno, els videojocs doncs, són una activitat que evadeix al jovent i fa que no es relacionin amb altres persones. I clar, divide i venceràs, no? Vivim en una societat atomitzada. Som àtoms que no tenim connexions entre nosaltres. Hola, en el tema de las drogas, como en cualquier otro, el concepto o el tema de la responsabilidad siempre se ignora o se pasa por alto. Es decir, cada persona, entendiendo como persona a partir de 18 años, mayor de edad, es responsable de sus actos, civil y penalmente. Por lo tanto, si quiere consumir o no determinadas sustancias, allá él. Otra cosa es que en los centros, en determinadas instituciones, se les obligue. Eso es otro tema. Además, has hablado de la escuela. En la escuela ya nos enseña. Los profesores, cada profesor en general, imponen su ideología. Empezando por aquí, cabría esperar que quitaran a los profesores, en lugar de decir a los jóvenes si pueden o no pueden probar la droga. No estoy diciendo que lo tengan que hacer, pero son responsables de sus actos. Sí. Yo ya me he manifestado antes a favor de la libertad individual, que cada uno haga lo que le dé la gana, por supuesto, faltaría más. Lo que pasa es que no podemos olvidar que mucho más importante que la libertad de acción es la libertad de conciencia, porque para poder actuar libremente tenemos que saber tomar nuestras propias decisiones. Vivimos en la sociedad de la propaganda y de la mentira. Vivimos en una sociedad donde nos hacen un lavado de cerebro continuo. Las series de televisión, las películas, las novelas, internet, las redes sociales, la propaganda institucional, constantemente nos están lavando el cerebro, con lo cual los jóvenes no pueden ser libres a la hora de tomar decisiones. A mí me encantaría que realmente fueran libres para saber si se quieren drogar o no. El problema es que los que se drogan no lo hacen con plena libertad, porque les han usurpado la libertad de conciencia. Y sí, tienes razón, buena parte de los que les quitan la libertad de conciencia somos los profesores. Antonio, yo te quería preguntar sobre otro tema relacionado con esto, que tiene que ver con el control social, por ejemplo, con el sistema de crédito social que tiene la China, que hay cámaras por todas las calles y en función del reconocimiento facial y la inteligencia artificial, pues controlan a la población, les dan unos créditos y puedes o no tomar un tren, puedes alquilar o no en función de tu crédito social, si te has portado bien o no. Entonces, claro, ¿tú crees que aquí en Europa vamos hacia ese paradigma en el que pues hay una contradicción entre libertad y control de la población? En la China todo está muy informatizado, pero China contamina mucho, es un país muy avanzado, pero es muy altamente contaminante y allí pues no brilla China por su defensa de los derechos humanos, ¿no? Y aquí, sin embargo, pues bueno, a pesar de todo, y que has pintado pues España como un narcoestado, pues, bueno, hay gente que son trabajadoras, contribuyen y bueno, pues tampoco, o sea, estamos bastante mal, pero están allí, digo yo, no sé. Entonces, ese tema de control social y relacionando con la novela 1984 de George Orwell, ¿cómo ves Orwell aquí, el tema de control? El tema, por ejemplo, también de las criptomonedas con la trazabilidad, que cuando tú haces una transacción queda grabada a cal y hierro para toda la vida, entonces eso permitiría saber de dónde sale el dinero, por dónde ha pasado, de quiénes manos han estado, y eso sí permitiría, por ejemplo, tener el control
de ese narcotráfico y de esas transacciones, digamos, ilegales y esas cosas. ¿Cómo lo ves? Gracias. Creo que fue Madame de Staël la que dijo que la historia es una lucha eterna entre la libertad y la tiranía. Y esto es como el juego de la cuerda. Nosotros no somos el Estado. Nosotros somos los enemigos del Estado. El Estado va tirando de la cuerda. Y gracias a su inteligencia estratégica nos han debilitado tanto que cada vez tienen más fuerza y tiran más. Y sí, estamos caminando hacia una dictadura orwelliana que probablemente ya existe en China y está muy cerca de existir en nuestra sociedad. Y lo estamos permitiendo. Con lo cual lo que tenemos que hacer es empezar a tirar de la cuerda y por eso, en vez de agobiarnos, ¿no? Porque hay mucha gente en Internet que consulta informaciones conspirativas que les generan mucho malestar, ¿no? Porque efectivamente, probablemente tienen razón, ¿no? Cada vez hay un Estado más poderoso que nos está quitando libertades. Lo que tenemos que empezar es a buscar soluciones, empezar a organizarnos, cambiar nosotros como seres humanos y empezar a reivindicar más la libertad, hacer uso de la libertad y ser más valientes y comprometidos como sociedad. Que yo creo que somos una sociedad cada vez más cobarde. Por eso hacer una conferencia como esta, donde digo cosas como las que digo, suena raro, porque cada vez somos menos los que nos atrevemos a decir cosas tan obvias como que el Estado trafica con drogas. Hola, buenas. Buenas. Felicidades por tocar un tema que crea disonancia cognitiva en la gente. No has mencionado el expediente Royuela, y allí sí que se dicen nombres actuales y potentes. Sí, no sé si lo has hecho adrede o lo pasas de puntillas por encima, porque también se lo han sacado de medio. Sí, bueno, ya le he comentado antes a otro espectador que prefiero no hablar de temas del presente, ¿no? Y me he centrado más en la década de los años 80 y 90, porque bueno, el Estado es el mismo, las instituciones son las mismas, la estructura es la misma, con lo cual poco cambia, ¿no? Simplemente cambian los nombres. El problema, claro, los seres humanos pasamos, ¿no? Morimos y otros ocupan nuestro lugar, pero las instituciones perduran. Con lo cual lo que tenemos que hacer es combatir precisamente esas instituciones de poder injustas. ¿Qué más da que haya puesto yo en una de las fotos a Pablo Pizarro, sargento de la Guardia Civil que puso pruebas falsas en el escenario del crimen de Alcácer, por ejemplo? ¿Qué más da que sea Pizarro o sea otro? El problema es que existe una institución como la Guardia Civil. Bueno, yo quería comentarte un par de cosas. Primero, recuerdo un caso que aquí no se ha hablado, que era el del tráfico de drogas a través del Juan Sebastián Elcano, que el tema después, posteriormente, pues quedó en el olvido, y lo que se supo como las drogas llegaron a ese barco escuela, de los cuales pues eran transportadas a largas distancias hasta aquí España, y evidentemente debía haber alguien importante metido detrás del tema, ¿no? Pero después quería comentar o hacer una reflexión sobre la peligrosidad de discursos de cierta manera como el tuyo, porque he entendido, corrígeme si me equivoco, y es un discurso que he oído mucho en ciertos extremos, y con todo lo que ha pasado recientemente en Valencia, lo del pueblo salva al pueblo, esa búsqueda de la desafección hacia el concepto de Estado, de política y de gobierno, ¿vale? Y algunos pensamos que esto puede ser peligroso porque no se puede derribar y una vez que tienes el solar volver a construir, sino que lo que se tendría que hacer es mirar de apuntalar y mejorar lo que tenemos y no entrar en la anarquía malentendida actual, ¿no? Y entonces, pues, una reflexión sobre este punto. Y aquí lo dejo. No, gracias por recordarme lo del buque escuela, ¿no? De la Armada. Pues mira, lo podría haber incluido en el coloquio y no he caído, no me acordaba de eso. Bueno, si mi discurso es peligroso, pues es un piropo que me acabas de hacer maravilloso y espero que sea así, porque mi enemigo es el Estado y vuestro enemigo también, con lo cual todo lo que sea malo para el Estado es bueno para nosotros. Podemos vivir al margen del Estado. La mayor parte de la historia de la humanidad ha vivido sin Estado, la inmensa mayoría de las sociedades no han conocido nunca el Estado y en la Alta Edad Media existió una sociedad maravillosa de doble poder en la cual tenían mucho más poder las asambleas concejiles
aquí en Cataluña las universitats, el Consell Obert, ¿no? Recomiendo el libro El Comú Catalá de David Algarra, que se organizaban a sí mismas en una sociedad mucho más sana, mucho más libre, al margen del Estado y contra el Estado. Con lo cual yo creo que todo lo que sea poner en tela de juicio el Estado es positivo. Bueno, yo quería hacer una pequeña aportación. Creo que el miedo a escuchar el discurso en cuestión se produce básicamente porque solemos confundir términos como gobiernos, estados, instituciones. El Estado es lo que perdura, los gobiernos pasan. En las fotos han salido muchas imágenes de políticos. La mayoría de ellos, no todos, a fin de cuentas son personajes, marionetas, movidas precisamente por los poderosos del Estado que no salen en ninguna foto. Las partes importantes de los estados, de todos, no solo del español, son los servicios de inteligencia. Y los servicios de inteligencia se nutren de los ejércitos. Y por eso España sigue manteniendo precisamente un cuerpo policial que es militar, como la Guardia Civil. Porque a fin de cuentas sus integrantes están muy bien seleccionados. El proceso de selección para entrar en ciertos cuerpos policiales, como sean los antidisturbios y demás, tienen un perfil psicológico muy claro de obedecer muy fácilmente cierto tipo de órdenes y demás. De esa manera creo que sí que el Estado, como servicios de inteligencia y espionaje, sí que son responsables. Yo conozco directamente un caso cuando se estaban desplegando en Seguretat Ciutadana Mossos d'Esquadra a Cataluña. En el momento que se empezaron a desplegar por toda la zona de Lleida y Vic y demás, muchos de estos policías nacionales fueron enviados hacia el Baix Llobregat. Tengo la triste experiencia de pasar vergüenza ajena al lado de un señor uniformado con su arma, bebiendo alcohol en público, de noche, pero bebiendo alcohol en público y borracho perdido, que se jacta directamente de cómo se solucionó un problema de seguridad ciudadana por la gran cantidad de yonkis que habían en muchos barrios, como por ejemplo puede ser en Hospitalet de Llobregat. Provocaban un problema de seguridad ciudadana importante que podían acabar en unas revueltas ciudadanas contra las propias estructuras. ¿Por qué? Porque había muchos robos, muchos tirones y la gente empezaba a tener miedo y a estar cansada, como tú antes habías dicho, en Trinitat Vella. ¿Y eso qué fue? Se jactaba de cómo habían desaparecido grandes decomisos de heroína, supuestamente robados de depósitos de juzgados, y cómo él mismo, entre otros, precisamente a través de los servicios de inteligencia, la hicieron llegar pura directamente a camellos, que sabían que después la cortarían. Además, el premio que tú comentabas lo recibían porque les decían, véndela a tal precio, que era un precio ridículo para el camello que después tenía que distribuir. Ya les estaban diciendo, tú nos devuelves este dinero, pero cobra todo el resto para ti. Y de esa manera hicieron el proceso de limpieza a base de sobredosis, porque el pobre yonki no sabía que por primera vez en su vida se estaba metiendo prácticamente droga pura. Sí, sí. El Estado como tal, en el momento en que hayan personas que quieren controlarlo fuera de lo que es el sistema democrático, pasa a ser absolutista, dictatorial o llamado como quieras. Es contra lo que hay que luchar. Las instituciones como tal no creo que sean negativas. El sistema sanitario, el sistema educativo, los impuestos, considero que son necesarios, siempre y cuando sea formativo y estemos formando gente que sea capaz de razonar lo que quiere. Claro, lo que... Gracias. No, gracias a ti. El problema está en que cuando alguien te representa y tú delegas en una institución, pues has perdido toda libertad y le acabas de dar todo el poder a esa gente.
Con lo cual yo estoy totalmente en contra de que alguien me represente, totalmente en contra. No puede haber políticos profesionales, no puede haber cargos. Por deber cívico, todos nosotros tenemos que autogobernarnos y lo tenemos que hacer por virtud personal y no por dinero. ¿Vale? Eso es lo que yo creo. Y luego, contestando a la anterior pregunta, una cosa que se me había pasado por alto. Antes has dicho que destruir, ¿no?, es peligroso el Estado. Pero claro, todo lo que sea reformar para mejorar no hace más que fortalecer ese monstruo, esa estructura, que es la que trafica con drogas, que es la que hace guerras, que es la que mata a la gente en las guerras, que no se nos olvide, que es la que nos usurpa la mayor parte de la riqueza. Con lo cual, todo lo que sea reformismo es fortalecer al enemigo, con lo cual es contraproducente. Ya sé que es un discurso que no está de moda hoy en día, soy consciente, pero bueno. Doncs fins aquí el nostre acte d'avui. Volíem recordar a la gent que pot adquirir a l'entrada el llibre de l'Antonio. També, si voleu, podeu omplir el full amb les dades just al darrere, que us hem repartit al principi, o bé perquè rebeu informació sobre cada acte que fem en el fòrum de debats, o bé col·laborant fent-se soci i poder fer el fòrum de debats sostenible a llarg termini. També anunciem que el proper acte serà el 24 de gener, al mateix hora i lloc, que anirà a càrrec de David Jiménez, periodista, escriptor, periodista de guerra i exdirector del diari El Mundo, amb el títol que serà El gran desafiament, la batalla per la veritat. Recomanant l'assistència i convidant a tots vosaltres a venir. Moltes gràcies a l'Antonio i moltes gràcies per venir tothom. Fins aquí l'acte d'avui. Moltes gràcies.